Hola a todos, bienvenidos a una de las últimas clases de Sociología antes de las vacaciones. En este caso vamos a hablar de Sociología del Estado, como habíamos estado conversando en la clase pasada, a través de las categorías de Estado, Nación y Gobierno. Vamos a empezar definiendo el Estado para luego entrar a las otras dos categorías. El Estado, como construcción, si bien existen otras formas estatales previas, es propio de la modernidad como lo conocemos hoy. Y es básicamente el actor central que organiza el poder de la sociedad moderna. ¿Sí? La modernidad va a tener al Estado por un lado, y por otro lado todo lo demás que va a ser parte de la sociedad, e inclusive algunos consideran del mercado. El Estado moderno se basa en el derecho y utiliza tanto la fuerza física a través de las Fuerzas Armadas y de la policía, como vamos a ver mejor la clase que viene, como el consenso a través de la legitimidad. Su soberanía, es decir, su poder, su capacidad de gobernar, va a partir del pueblo que le delega su representación. Es decir, el poder de la vida cotidiana está en el pueblo, y el pueblo le da una parte del poder al Estado para que el Estado organice la vida de los ciudadanos. Hay distintas definiciones del Estado moderno, pero podemos considerar algunos puntos en común. En general podemos decir que el Estado moderno es el aparato político-administrativo que delimita la vida en sociedad a través de las características estatales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tiene instituciones y tiene leyes. Hace cumplir esas leyes y organiza la sociedad a través de instituciones estatales. Ustedes alguna vez deben haber ido a ANSES, y eso es parte del Estado, como es el Estado, el Poder Judicial, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, es el Estado IOM. A esa autoridad soberana que permite ese aparato político-administrativo está dado tanto por el reconocimiento del pueblo como por el reconocimiento de otros países de la soberanía del Estado. ¿Sí? Yo no puedo hoy decir voy a fundar Pilarlandia, sino que necesito el reconocimiento de otros países que son mis pares como que soy un Estado. Hay un territorio unificado con límites precisos, eso es importante porque también marca qué es y qué no es Estado. Un mercado único, sí, con una única moneda o un sistema en general de impuestos comunes, y la idea de la paz social. Esto es un poco complejo porque hay países que están en guerra o países que tienen conflictos internos, como el caso de Colombia, pero en general lo que supone es que la modernidad hace que identifiquemos que el poder central de un Estado es el Estado. ¿Sí? A diferencia de otros momentos, como por ejemplo en Europa en la Edad Media, que estaban los señores feudales, como hemos hablado, o en Argentina, antes de que nos unificáramos como país, los caudillos regionales que tenían poder y que tenían sus propios ejércitos. La idea es que se unifica todo con una sola fuerza de seguridad nacional y que todos los gobiernos, incluso los gobiernos locales, responden a ese gobierno central. ¿Qué pasa con cómo se llena ese Estado? Dentro del Estado está la nación, que son todos esos componentes, esa cultura compartida entre personas que tienen tradiciones, historia, lengua, muchas veces etnia en común. En muchos casos, como pasa en Argentina, la nación coincide con el Estado, es decir, todas las personas que viven en los límites de ese Estado se consideran parte de una misma comunidad, tienen una especie de conciencia colectiva común, como diría Durkheim, que tiene creencias compartidas, tradiciones, símbolos como la bandera o el himno, y otros componentes que también nos hacen sentirnos argentinos, ¿sí? El mate, el fútbol, esto de decir con orgullo Messi es argentino, esta idea de qué cosas nos hacen a nosotros sentirnos parte de una comunidad. Esto es importante porque no en todos los casos el Estado y la nación se condicen. Hay naciones que no tienen Estado, por ejemplo, la nación romaní, que son los gitanos, sí, que están desparramados entre distintos estados, o estados que tienen más de una nación. Por ejemplo, en el caso de España, donde están, solo por mencionar alguna, los catalanes y los vascos, que se consideran naciones aparte, no se consideran españoles totalmente, pero que conviven dentro de los límites de un mismo estado. Hay dos cosas que también podemos mencionar de la nación. Una es la idea de que muchas veces ese principio de nación es el que permite construir el Estado, ¿sí? Cuando hay una comunidad que se siente parte de un conjunto y que lucha contra un Estado que siente que está invadiéndolos, como podría ser, por ejemplo, en nuestro caso, cuando las provincias unidas del Río de la Plata empiezan a identificarse, todavía no como una nación, pero sí como una comunidad que no reconoce el poder del Estado que lo está dominando, que en este caso era España,
Pero después también tenemos, por el otro lado, los nacionalismos, que son donde consideramos que nuestra nación es mejor que las otras, y eso no justifica la invasión y la violencia. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los alemanes durante el nazismo, que consideraban que era una nación superior y que por tanto tenían derecho a invadir. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? Si tenemos el Estado, que es esa estructura administrativa, quienes se sienten parte de una comunidad colectiva forman la nación. ¿Qué es el gobierno? Básicamente el gobierno es el funcionamiento del Estado, en dos sentidos. En la forma de gobierno, que es lo que vamos a hablar ahora en más detalle, pero también en la gente que ocupa el Estado. ¿Sí? Como decíamos la vez pasada, el Estado argentino tiene sus poderes de gobierno y las personas que ocupan los cargos son el gobierno temporalmente. ¿Sí? En este momento gobierna Alberto Fernández el Poder Ejecutivo Nacional. Pero él no es el Estado, sino que es el gobierno. Es el representante de ese pueblo que está dentro del Estado. Si pensamos en las formas de gobierno de Argentina, nosotros somos un gobierno democrático, ¿sí? Por esto que decíamos, el poder va de los ciudadanos a las autoridades. Hay otras formas de gobierno, como los gobiernos monárquicos, donde el poder viene de Dios o de la tradición, y hay gobiernos autoritarios, que son aquellos donde el poder viene de la fuerza, ¿sí? Es un grupo de personas que se autoatribuye el poder del Estado. Argentina, por nuestra Constitución Nacional, sancionada en 1853 y reformada varias veces, la última en el 94, es un país representativo, republicano y federal. Tiene un régimen democrático, como decíamos, votamos a nuestros representantes, y un sistema de gobierno presidencialista porque, si bien vamos a ver que hay poderes, el presidente tiene mucho poder en la toma de decisiones, como estamos viendo en este contexto de pandemia. Estas condiciones son propias de un Estado de derecho, es decir, cuando el Estado condice con lo que dice la Constitución. Sin embargo, en Argentina ha habido muchos momentos donde hubo gobiernos que nosotros podemos llamar de facto, es decir, gobiernos militares que no respetaron las elecciones democráticas, sino que tomaron el poder por la fuerza. Desde 1983, sin embargo, tenemos gobiernos democráticos. ¿Sí? Entre 1930 y 1983 hubo una serie de golpes de Estado que rompieron la continuidad democrática. En ese sentido, quienes hemos nacido después del 83, hemos visto un país con democracia, y eso es algo muy importante. Quizás nosotros no lo veamos tanto hoy porque estamos acostumbrados, pero para la historia argentina es fundamental tener esta continuidad democrática, incluso cuando ha habido grandes crisis institucionales o económicas. Vayamos entonces a las formas de gobierno. ¿Qué quiere decir que sea representativo? Lo que decíamos, nosotros votamos a los representantes del pueblo democráticamente, y ellos son los que nos representan el tiempo que dura su gestión. En ese tiempo, esa persona es la representante del pueblo, y por tanto nosotros tenemos el derecho y la obligación de exigirle que cumpla con las funciones para las que lo hemos elegido. El sistema de elecciones desde el 94 es directo. Nosotros votamos a nuestros representantes. Vamos a ver ahora a cuáles. Y la forma de voto, desde 1912, por la ley Sáenz-Peña, es universal, es decir, votan todos los ciudadanos sin importar su condición económica o educativa. Secreto, es decir, que yo no tengo la obligación de contarle a nadie a quién voté. Y obligatorio. Ahora, lo universal y obligatorio ha ido cambiando con el tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese momento era solamente para los hombres mayores de 18 años, argentinos o naturalizados, y alguien que vino de afuera y que decide tomar la nacionalidad argentina. Desde 1947 pueden votar las mujeres, también argentinas o nacionalizadas. Posteriormente se permite votar a extranjeros que tienen residencia en Argentina hasta el nivel de gobernador, y a partir de la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los menores que tienen entre 16 y 18 años pueden electivamente votar. No es obligatorio, pero pueden hacerlo. Lo mismo, las personas mayores de 70 años, ya desde la ley Sáenz-Peña, no están obligadas a votar. Pero hombres y mujeres, argentinos y nacionalizados, entre 18 y 70 años, deben votar en todas las elecciones. ¿Qué quiere decir lo republicano? Esto quiere decir que nosotros elegimos a nuestros representantes a través del sufragio, es decir, del voto, adoptamos una constitución escrita y tenemos división de poderes. Esto quiere decir que nuestra forma de gobierno tiene tres grandes puntos que hacen distintas actividades y que al mismo tiempo se controlan entre sí.
El Poder Ejecutivo es el que ejecuta las leyes. A nivel nacional es el presidente de la nación, con su vicepresidente, los que nosotros votamos, por 4 años, renovables por otros 4, y el presidente elige a sus ministros. El Poder Legislativo es el que crea las leyes, con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los senadores representan de forma equitativa a las provincias. ¿Por qué? Porque hay 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. 2 son por la mayoría, o sea, por el que saca más votos, y el tercero es por la minoría, y gobiernan durante 6 años y se renuevan de a tercios. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 años nosotros votamos 1/3 del Senado. Por eso hay elecciones el año que viene. Mientras que diputados representa por cantidad de habitantes. Las provincias que tienen más habitantes tienen más diputados. La provincia de Buenos Aires, de los 257 diputados nacionales, tiene 70. Estos duran 4 años. El Poder Judicial es el que administra la justicia. A nivel nacional, es la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal de todo el país, y sus tribunales inferiores que se encargan de causas federales. Por ejemplo, cuestiones de todo lo que tiene que ver con drogas en general lo trabaja en justicia federal y algunos otros elementos más. El tema es que el Poder Judicial no es elegido por el pueblo, sino que la Corte es elegida por el presidente con acuerdo del Senado. El presidente propone y el Senado confirma a esos candidatos. Mientras que los tribunales inferiores son elegidos por un consejo de la magistratura que genera una serie de evaluaciones. Esto, se nos falta incorporar el último punto, que es el del federalismo. Esto mismo se va a repetir en forma parecida en cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema donde las provincias son las autónomas que delegan parte de su poder al gobierno nacional. Es decir, en nuestra estructura, las provincias están por sobre la nación en un sentido, porque son las que le dan una parte de su poder a la nación a través de la conformidad con la Constitución Nacional. Pero cada provincia tiene su propia constitución y se da sus propias leyes en administración de justicia, en organización de sus municipios, que son sus localidades, en su educación, en su forma de recaudar fondos, y cada provincia, mientras no haga nada que vaya en contra de la Constitución Nacional, puede darse su propio gobierno. Esto es importante saberlo porque por nuestra forma presidencialista muchas veces eso choca con el sistema federal. Entonces nosotros creemos que el presidente decide todo, pero cada provincia tiene autonomía. Y cada provincia puede elegir a sus representantes en elecciones democráticas, al igual que el gobierno nacional. No es el gobierno nacional el que pone a los gobernadores, sino que nosotros podemos elegir a nuestros gobernadores. Un último dato de este punto, para tener en cuenta, es que son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde 1994, la ciudad de Buenos Aires tiene autonomía para elegir a sus representantes, porque antes lo elegía el presidente de la nación, y por eso no hay un intendente, sino que hay un jefe de gobierno, y la ciudad de Buenos Aires tiene una constitución. Está de alguna forma a medio camino legislativo entre una provincia y un municipio, ¿sí? Rodríguez Larreta no es Garro y tampoco es Kicillof. Tiene su propia constitución, pero es un territorio mucho más delimitado que el territorio provincial, que el territorio de una provincia. Y, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es la que está rodeando de alguna forma la ciudad. Ahora vamos a ver un poco eso también. La provincia de Buenos Aires, que es la que a nosotros nos interesa, porque La Plata es su capital, está organizada al interior por 135 partidos. Cada partido tiene un municipio. Sí, hay partidos donde la ciudad, que es municipio, es el que le da el nombre al partido, como por ejemplo el caso de La Plata, y hay otras localidades donde el partido tiene un nombre y tiene una ciudad cabecera, como en el caso de Mar del Plata, que es el partido General Pueyrredón. Los 3 poderes de la provincia se eligen de una forma muy semejante a lo que pasa con la nación. Tenemos en el Ejecutivo al gobernador y al vicegobernador que votamos, y nos eligen a los ministros. En el Legislativo tenemos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Acá la diferencia es que duran 4 años, no duran 6 como en el caso de la nación. Y un Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia y sus tribunales inferiores, que lo mismo que pasa con la nación, la Corte la elige el gobernador con acuerdo del Senado, mientras que los otros jueces son elegidos por el Consejo de la Magistratura. Tanto en nación como en provincia también hay un ministerio público que se encarga de velar por los intereses de los ciudadanos frente al Poder Judicial, y que en ambos casos los procuradores
de la nación, para el caso nacional, y de la provincia, para el caso provincial, son elegidos también por el Ejecutivo con acuerdo al Legislativo, y los otros funcionarios son elegidos por el Consejo de la Magistratura. Finalmente, querría destacar un poco qué es el AMBA, y esto lo digo porque por eso lo estamos escuchando mucho ahora, y me parece que es importante que sepamos en esta organización entre Estado, Gobierno y Nación, qué es esto. El AMBA no es una delimitación territorial en términos administrativos, es decir, no es una forma del Estado, no tiene una forma de gobierno unificada, no es una provincia ni es un municipio, sino que es una zona urbana común que incluye a la ciudad de Buenos Aires y a los 40 municipios que lo rodean, entre ellos la ciudad de La Plata. Si ustedes ven en la imagen de abajo, la que es negra, se puede ver con las luces a la noche el recorrido de lo que vendría a ser el AMBA, y si ustedes ven bien a la derecha está la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que pasa con estas localidades? ¿Y por qué nosotros nos consideran un todo, por ejemplo, en este caso de la pandemia? Es una zona que, por la historia de la provincia de Buenos Aires, donde la ciudad de Buenos Aires hasta 1880 fue la capital de la provincia, es una zona que creció como una sola mancha urbana, es lo que dirían los geógrafos. Y tiene el 37% de la población total del país. Es decir, es una zona que, si bien tiene distintos niveles administrativos y hay distintos gobiernos en cada zona, ¿sí? Todo lo que no es Ciudad de Buenos Aires lo gobierna Kicillof como gobernador y cada uno de los municipios tiene su intendente, hay una continuidad demográfica, es una continuidad en la ubicación de las casas, en los trabajos, en los comercios, en el transporte, que nos convierte como en un solo todo urbano, y es por eso que nosotros formamos parte de muchas políticas conjuntas, entre ellas las de la pandemia, aparte de la cantidad de casos que está viendo La Plata. Pero es importante remarcar esto en estas divisiones que estamos haciendo, porque no hay, o sea, son formas sociales donde el territorio se construye, pero no tiene que ver con una delimitación ni del Estado ni del gobierno.